Bienvenidos a Sala 79. Y más allá del tópico de los borrachos ávidos de riqueza, los historiadores actuales hablan de desesperados que se rebelaron contra el poder y construyeron una sociedad paralela. ¿De quiénes estamos hablando? De los verdaderos piratas. Los peores enemigos de la raza humana, según algunos, o los más valientes defensores de la libertad, según otros. Pero ¿quiénes eran en realidad los piratas? Nada más arraigado, ¿no?, al imaginario popular que el tópico de los bandidos del mar: patas de palo, parches en el ojo, ron y alfanje. Con esos elementos el cine y la literatura han transmitido de generación en generación una visión superficial y sesgada de un fenómeno histórico con implicaciones mucho más profundas. Como explica un historiador británico llamado Peter Eyre, la piratería es tan antigua como el comercio, pero el mundo que acuñó el arquetipo latió sobre todo en los siglos XVII y XVIII, en esos años en los que las grandes monarquías europeas extienden sus tentáculos hacia los mares en la carrera imperialista. Miles de almas anónimas articularon una sociedad paralela, clandestina y resistente a la autoridad en aquellos reductos donde no llegaba el puño de bronce del poder. A los muchos vanos de la colonización, a los territorios sin control del Caribe, al Atlántico y el Índico fueron fluyendo una multitud de desposeídos que abrazó la utopía pirática. Se trataba de gente de mar, curtidos buscavidas que encontraron al otro lado de la ley una alternativa a su realidad de salitre, penurias y violencia. Los marinos que se hacían piratas tras años de servir en buques mercantes y militares, en los que sufrían cartuchos hacinados, escasez de víveres y una disciplina a veces brutal, obviamente una paga escasa, devastadoras enfermedades, accidentes y en muchas ocasiones una muerte prematura. Y obviamente estos oficiales preferían irse a la contraparte legal, para tener esas aventuras donde, más que aventuras, aún tenían ciertos riesgos, pero podían contener muchas más recompensas de lo que hacía su vida como militares. En las antípodas de este deprimente panorama, obviamente, las colonias de proscriptos que proliferaban en lo que hoy son las Antillas, Madagascar y otras latitudes ofrecían un horizonte de libertad, opulencia y, por sobre todas las cosas, camaradería. No extraña entonces que, como ocurría en casi todos los abordajes, cuando estos piratas preguntaban entre la tripulación quiénes querían unirse a ellos, fueran muchos los voluntarios, especialmente entre los nativos africanos que remaban a destajo como esclavos en las tripas de las naves del rey. Seres humanos tratados como reces, a los que saqueadores del mar ofrecían una ventana de redención, obviamente. En los barcos piratas la tripulación disfrutaba de algo imposible de encontrar en la armada o la marina mercante: derechos. Al menos en la época dorada de la piratería atlántica, los hombres elegían mediante votación al capitán. Y existía la figura del contramaestre, que velaba por el correcto reparto del botín y custodiaba las provisiones y pertrechos comunes. El capitán podía ser destituido y sus privilegios se reducían a recibir cuota doble del botín capturado y, defecar, como todos los demás, desde cubierta sin ser observado. Sin patrón y sin otro oficio que el pillaje, evadidos de su mundo de estreches y cadenas, estos marinos anónimos consumían sus horas chapoteando en las aguas que surcaban y compartiendo risotadas y anécdotas interminables de borrachera. Pero, como sabían bien, todos los que la elegían a esta vida no estaban exentos de peligro, sobre todo el día en caer en manos de la ley y terminar en el cadalso. Lo resumió el célebre Bartholomew Roberts, uno de los más activos del primer tercio del siglo XVII, que proclamó: una vida feliz, aunque corta, ese es mi lema. Y así fue.
Roberts apareció a los 39 años en combate con la Royal Navy Front, donde frente a las costas del actual Gabón lograron asesinarlo. Sus hombres se hallaban en un estado de embriaguez tal que cuando fueron descubiertos apenas pudieron oponer resistencia. No era nada excepcional. Reker cuenta en su libro Villanos de todas las naciones que el caso de un pirata que estaba tan borracho cuando su bajel fue apresado que costó horas hacerle entender de que a esa vez la presa había sido él. Como estos piratas, a partir de 1720, los miles de Roberts dispersos por el globo despertaron de su sueño. La expansión comercial y militar europea había asentado los cimientos del capitalismo global. Y de eso que se llamó la economía mundo, ¿no? Un escenario no había lugar para una minoría delictiva que se había convertido en enojoso parásito para los intercambios comerciales ultramarinos. La plaga, como se les llamaba a los piratas, comenzaron a llenar de cadáveres los cada vez más ajusticiados puertos de las orillas del Atlántico. La macabra escena contenía un mensaje disuasorio que a lo largo dio sus frutos. A la violencia oficial los bucaneros respondieron tornándose también más crueles. Y una vez uno de sus capitanes, Richard Bellamy: si ellos roban a los pobres bajo el amparo de la ley, nosotros saquearemos a los ricos al amparo de nuestro propio valor. Se entabló entonces un pulso salvaje que los piratas tenían definitivamente perdido al cabo de pocos años, ya que perdieron la guerra, pero alumbraron un mito tan grande como las ganancias que han tenido sus películas luego, ¿no? Creo que la más recordada es Piratas del Caribe hoy en día, ya que es una de las más importantes del siglo XX, donde se ve cómo esta generación de piratas, un tanto, toscos y agresivos, pero cuando se hablaba de camaradería eran los primeros en tener más honor incluso que los propios militares que estaban bajo la ley del rey. Ahora, eso no lo podremos saber porque en realidad hay muchos escritos, pero nunca estuvimos, no lo vivimos y no podremos entender si realmente se podía haber sido un noble pirata o simplemente un maleante pirata. Para mí, me quedaría con el mito de que eran personas muy honorables, a pesar de que hayan elegido esa vida al filo de la ley. Pero si nos ponemos a pensar, en todas las historias se cuentan cómo atrapaban solo barcos militares y comerciales de un monopolio del cual, si vamos a la distancia, hoy aún se sigue manteniendo. Mi nombre es Omar Eduardo Jiménez y esto ha sido Sala 79, un podcast de Argentina para el mundo.